Gracias por esperarnos. Vamos a avanzar con este desarrollo de las principales noticias de la semana. Rodrigo Arim, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex rector de la UDELAR, bueno, estuvo en el ojo de la tormenta esta semana, luego que se conociera que no abona los impuestos, por ejemplo, de primaria en una casa de veraneo que tiene en el departamento de Maldonado. Bueno, esto generó obviamente repercusiones de todo tipo, la oposición hablando que si era un caso similar al de Cairo o no, si tenía que renunciar, si correspondía que pagar estos impuestos o no, porque la obra no está finalizada o no tiene el final de obra. Bueno, esto dijo Rodrigo Arim tras conocerse esta información. En el año 2011 adquirí un terreno baldío, tal como figura en las escrituras correspondientes. En el año 2015-2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Previsión Social. No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal. A partir de ese momento, la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. En particular en el Banco de Previsión Social, inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido. No tiene final de obra. ¿Por qué no tiene final de obra? Porque la casa tiene problemas constructivos. Por lo tanto, ¿Usted la habita igual aunque tenga problemas constructivos? Nosotros la uso como casa de veraneo, en la cual concurro frecuentemente, pero efectivamente no tiene final de obra. Hemos alquilado también la vivienda y hemos hecho uso familiar. Se hablaba en el informe que también que hasta que no tenga el final de obra no se podría habitar. Quizás ahí también hay una falla. Mire, francamente eso no tengo idea. Nosotros en la medida que la casa fue habitable la fuimos utilizando y esa es la situación que tenemos. No tiene final de obra porque efectivamente requiere un conjunto de ajustes que tendremos que afrontar en la medida en que podamos, pero vuelvo a decir, la casa está totalmente declarada en el Banco de Previsión Social, no se construyó un metro cuadrado sin que hubiera los registros del caso, tanto los pedidos ante la Intendencia Municipal como ante el Banco de Previsión Social. ¿Has pensado en dar un paso al costado o no? Mire, yo estoy trabajando en este momento y estoy desarrollando todas mis actividades. Este es un cargo de confianza y como tal siempre estamos disponibles a lo que el presidente considere pertinente, ¿sí? Lo que tengo es la absoluta tranquilidad personal de que esa obra fue hecha no solamente de buena fe, sino tomando todos los recaudos, absolutamente todos los recaudos, para antes de empezar la obra hacer las declaraciones correspondientes ante la Intendencia Municipal y ante el Banco de Previsión Social. Están cumpliéndose todos los impuestos nacionales en los términos que lo exige la ley. Es difícil pasar por este tipo de situaciones. Desde lo personal lo estoy viendo, pero digamos, acá creo que, como bien dijo el secretario de Presidencia, con lo dicho y actuado por Rodrigo, es un caso que está concluido. Cuando corresponde que pagarlo, tiene que pagar. Él señaló claramente que no había finalizado la obra y por lo tanto legalmente no cabía la posibilidad de hacerlo. Por un lado, no quiero entrar en una casa de brujas y por otro lado, siendo rector de la universidad y director del OPP, lo que me molesta fundamentalmente no es solo que deba, lo que me molesta es que nos subestime en las explicaciones. Lo que no corresponde es lo que dijo como respuesta. Es decir, tendría que haber asumido que efectivamente no cerró la obra en 10 años, lo cual le hace no pagar el impuesto a primaria porque el valor real catastral es un monto que no es imponible. Claro, si no se declaran las obras y además de contribución inmobiliaria se paga muchísimo menos. O sea, ¿es un esquema de evasión como en el caso de Cairo? No. Pero lo que pasa es que es quien es. Y además reitero, me molestaron más que nada las subestimaciones a la población. A nivel parlamentario, ¿se puede tomar alguna medida? Bueno, es un cargo muy especial, no es pasible de interpelación ni nada por el estilo. No lo hemos conversado. Y con respecto a este tema, desde el gobierno y desde el propio Frente Amplio defendieron a Rodrigo Arim y sostienen que tras las explicaciones del director de la OPP, el tema está cerrado. Yo no voy a salir a responder cada vez que la oposición diga algo, no, ya lo dije. No, porque me desatiendo lo que tengo que hacer. Que la oposición diga o que los actores políticos de este país digan lo que piensan. Yo ya dije lo que pienso. Y Arim lo aclaró. Bueno, tenemos una oposición dura. Es su rol.
podrían haber esperado un poco, van 2 meses, quedan 58 meses de gobierno. Yo creo que están un poco apurados, pidiendo renuncias y con una oposición, la verdad, muy dura, muy fuerte. Pero bueno, la democracia es eso, cada uno se para donde quiere. Este gobierno vino a dialogar y a construir con todos los que quieran. Los que quieran criticar estarán en la vereda del frente criticando. El caso está cerrado. Cuando hay un final de obra que no se hizo, lo que hay que hacer es el final de obra. ¿Cuándo se hace? Cuando la obra está finalizada. Arín considera, y su arquitecto considera que no está finalizada, la va a hacer cuando finalice la obra. Lo explicó más que bien. El resto de la construcción está en regla, está pagando sus impuestos, no veo cuál es el problema, de verdad. No se paga primaria porque no se finalizó la obra. Y la obra hay que finalizarla cuando se finaliza. Y créanme que hay edificios que están habitando la gente que todavía no tienen final de obra. Bueno, caso cerrado entonces, según entiende el Frente Amplio, veremos qué deciden por parte de la oposición de cara al futuro. Vamos a dejar temas políticos por el momento y pasemos a otra triste noticia que se conoció en el comienzo de esta semana, que es la muerte del periodista Jorge Traverso, una figura que supo estar en nuestra pantalla con el clásico programa Hora Pico. Así lo recordó BTV en nuestra pantalla. Nació en Montevideo, se inició muy joven como crítico de cine y más tarde fue abordando otras áreas del periodismo con especial inclinación por la entrevista a destacadas personalidades. Escribió en diarios y semanarios: El Oriental, Mundo Color, El País, Semanario Búsqueda, Opinar y El Observador. Fue colaborador permanente de Revista de Cinemateca, en donde escribió estudios de personalidades y comentarios de estrenos. Escribió un trabajo dedicado a Francis Ford Coppola en la mítica revista Maldoror, hoy desaparecida. Fue el primer periodista uruguayo invitado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para asistir a la entrega del premio Oscar. Fue corresponsal de Radio Nederland de Holanda en los años en que Uruguay vivía su transición a la democracia. Desde el 1 de marzo de 1990 y hasta el 22 de febrero del año 2013 fue conductor, junto a Blanca Rodríguez, de la edición central de Subrayado de Canal 10. Otro de sus hitos fue el programa Hablemos, que sostuvo hasta el año 2014. En él se aprecia el manual perfecto de la técnica de la entrevista. En radio condujo y dirigió programas en diferentes emisoras como Radio Sarandí, Nuevo Tiempo, Concierto FM y Radio Oriental. El 15 de septiembre de 2014 dio el puntapié inicial a su programa Hora Pico, que se emitió por la pantalla de BTV y que tuvo 4 temporadas. Hasta hace pocas semanas condujo en Canal 5 el programa Periodistas, hasta que fue desvinculado de esta señal. Traverso estuvo mano a mano con Felipe González, Luis Ignacio Lula da Silva, Raúl Alfonsín, Hugo Chávez, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Adolfo Bioy Casares, entre otros, y también incursionó en entrevistas en el área del teatro, el cine y el deporte de élite, como Marcel Marceau, Vittorio Gassman, Pelé, Anthony Quinn, Mario Moreno, Cantinflas, Norma Leandro, Atahualpa Yupanqui, entre muchos otros. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo José Enrique Rodó, concedido por el Círculo de la Prensa del Uruguay y entregado por el entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Noboa. Ganó 5 veces el premio Iris, el más destacado de los entregados por la prensa uruguaya. 2 veces fue ganador del premio Morosoli de la Fundación Lolita Rubial. Si bien todos lo recordamos como Jorge Traverso, este es un seudónimo que adoptó en plena juventud para cumplir con una de las condiciones requeridas por Cine Club del Uruguay para un concurso sobre la obra de Ingmar Bergman. Su documento de identidad, Schubert Pérez, tenía 80 años al momento de partir. Su conocida frase "Así está el mundo, amigos", fue analizada por la Academia Nacional de Letras debido a que su uso se hizo tan habitual y coloquial entre la población que estuvo a punto de entrar a la categoría de Patrimonio Nacional. Así está el mundo, amigos. Hasta mañana. Y Blanca Rodríguez recordó la trayectoria de Jorge Traverso y los años de trabajo compartidos en la pantalla de Subrayado en Canal 10. Fueron 23 años de compartir todos los días, nuestro trabajo y nuestra vida. Y yo lo conversaba en los grupos que tenemos del noticiero. Fue una experiencia riquísima. Jorge era un profesional, cuando yo empecé a trabajar con él, ya era un profesional reconocido en los medios. Jorge perteneció a la época de oro de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión, un profesional culto, un profesional comprometido y que además llevaba esto en las venas, ¿no? Le encantaba. Para mí,
el último gran entrevistador del Uruguay, esa persona que podía tener el mano a mano con alguien, generar, pese a la presencia de toda la infraestructura que implica un canal de televisión o una entrevista, la confianza, la capacidad de que esa persona terminara teniendo una conversación interesante siempre. Esos mano a mano que Jorge nos regaló en la televisión y en la radio, que no existen más, creo que él tuvo una capacidad única para hacerlo. Era un ser humano sumamente generoso. Yo siempre digo que Jorge fue la persona que más me hizo reír en la vida, porque tenía un sentido del humor increíble y en los momentos más duros, de esos que se viven en un noticiero, donde aparecen las aristas más crueles de la realidad, Jorge podía exorcizarlas siempre con alguna salida, siempre aguda, siempre de nivel y siempre divertida. Yo extrañé cuando se fue Jorge mis largas conversaciones con él de cine, de teatro, de la vida, de libros, intercambiábamos muchos libros. Jorge, además, fue muy generoso con muchísima gente y en lo que me es personal a mí me permitió ganarme espacios, sin jamás entorpecer mi crecimiento profesional. Y eso yo se lo tengo que agradecer en épocas en que eso no era muy habitual. Así que tengo realmente la sensación de la partida de mucho más que un compañero, un cómplice, de duras batallas, espalda con espalda, y además podíamos tener discrepancias en muchos temas, tantas veces, literarias, cinematográficas, de la vida, de enfoques periodísticos, y jamás podíamos terminar enojados. Siempre nos teníamos que despedir con un beso. Es aquella historia de que no te podés ir enojado para el día siguiente. Bueno, con Jorge lo manteníamos como una consigna. Así que realmente estoy muy triste, pero muy agradecida con este privilegio que tuve y que tuvimos todos los compañeros de Subrayado, así como también otros compañeros de otras radios. Yo también recuerdo Nuevo Tiempo, el programa que hicimos en la radio tanto tiempo, pero sobre todo en Subrayado, sé que muchos compañeros están hoy tocados, porque se nos fue un grande. También recordó la figura de Jorge Traverso, el ahora diputado por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Mira que trabajamos muchos años juntos en Canal 10 y me tocó además el triste honor de haber sido su último empleador. Trabajó en Canal 5 hasta el último programa, ya con un quebranto de salud importante en los últimos años. Lo hizo con una gran entereza, con un gran sacrificio, con un gran profesionalismo y es una figura fundamental de los medios en el Uruguay desde la década del 70, un hombre que venía del ámbito de la cultura, del periodismo cultural, un formidable entrevistador, porque lograba eso que a veces los periodistas nos olvidamos, que lo único importante en una entrevista es la respuesta, y él sabía crear el ámbito, el clima de confianza como para que el entrevistado diera buenas respuestas. Y además lo que decía Pablo y lo que todos sabemos, era un hombre afectuoso, de un tipo de vínculo siempre entrañable, ¿no? Bueno, ahí teníamos un repaso entonces sobre la historia de Jorge Traverso y cómo lo recordaban aquellas personas que lo conocían más de cerca. Los voy a invitar a hacer la última pausa, ustedes no se vayan, que aún queda más. BTV al día. Bueno, último tramo de este BTV al día. Se nos pasaron los 60 minutos volando, no queda mucho tiempo para continuar haciendo actualización de noticias, pero como siempre tengo que actualizarle y darle la recomendación de que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en X, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Bueno, allí pueden ver todo el contenido que día tras día compartimos con ustedes y pueden dejarnos su comentario por allí, su opinión sobre los temas que les compartimos en la pantalla de BTV. Hasta aquí estamos llegando con este repaso informativo. Ustedes continúen disfrutando de toda la programación. Nosotros con BTV al día nos reencontramos el próximo fin de semana. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.